nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que con muchísima ilusión porque tengo un invitado muy especial que es Jan Bosch. Jan lo conozco un poquito porque es autor de Editorial Colima, pero en esta ocasión pues ha decidido, la verdad es que es una alegría, Jan, participar en esta comunidad de excelentes profesionales y mejores personas que hemos creado llamada Protagonistas, que con nuestro trabajo, nuestra excelencia, por lo menos lo intentamos, contribuimos a hacer el mundo un poquito mejor. Pero bueno, de todo ello vamos a hablar ahora en una conversación improvisada para que conozcáis un poquito a Jan si todavía no lo conocéis. Pero antes, como siempre, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a presentar un poquito mejor a nuestro invitado. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Hoy presentamos a Jan Bosch, tal y como nos decías, y vamos a hacer esto, un pequeño un retrato de Jan. Jan Bosch es belga, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Hasselt, espero haberlo dicho bien, en Bélgica. Muy Cinco bien. años después de licenciarse, en el año 98, Jan llegó a España de la mano del grupo Kinépolis, de los cines, pero siempre desde una posición de liderazgo. En 2012, Jan fundó la empresa Configuras, que es una consultora dedicada al crecimiento de empresas a través de las personas. Es especialista en optimizar el rendimiento de personas y equipos y en facilitar el cambio en las organizaciones. Jan tiene más de 25 años de experiencia en el mundo organizacional y en torno a unos 12-13 años dedicados al desarrollo del liderazgo, la transformación cultural y el coaching y mentoring ejecutivo. Además de trabajar en España, ha tenido tiempo de ampliar su formación porque cursó un programa de dirección general en el IS Business School, en la Universidad de Navarra, y también siguió un programa de coaching ejecutivo en la Universidad de San Pablo CEU. Y además también está certificado como Executive Coaching por ICOP. Fuera de España, también ha ampliado su formación en management sistémico, es facilitador del Ego Serious Play, entre otras cosas, seguro que me dejo alguna. En Bélgica, en Dinamarca o en Portugal también ha estudiado. En Estados Unidos también se ha certificado en Fearless Culture, en transformación cultural, que es la última certificación que ha recibido justo el pasado año. Jan habla e imparte sus actividades en inglés, en español, en neerlandés y en francés. Es director académico del IMBA de Acciona en EOI, es profesor invitado en otras materias, también en la Escuela Oficial de Ingenieros y en la Universidad Politécnica de Madrid. Y en Cibisen es profesor de Desarrollo Personal y Orientación Profesional. Y encima tiene tiempo de escribir libros porque es autor de 2 libros que hablaremos más tarde de ellos, Co-Creation Space y SOS me han hecho jefe. Así que bueno, todo esto que hemos contado es lo que convierte a Jan en uno de nuestros protagonistas. Jan Bosch es uno de los profesionales que se ha unido a esta plataforma, protagonistas.org, que es un espacio para personas creadoras de pensamiento. Protagonistas es esta red de expertos con dilatadas, contrastadas trayectorias profesionales, como esta que acabamos de contaros, que se han unido para potenciar conjuntamente visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Protagonistas, en resumen, es un proyecto en el que estos profesionales comparten conocimientos y experiencia para ampliarlo y, por supuesto, llegar a inspirar a otras personas. Bueno, y ya lo dejo aquí para ahora conocer mejor a Jan con Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, por esta magnífica presentación, aunque breve, para lo que es Jan. Pero sin duda creo que, ¿sabes? Es una buena muestra de que Jan efectivamente tiene una solvencia y una trayectoria a sus espaldas, que a mí me encanta, por empezar por algún sitio en nuestra conversación. Bueno, primero te voy a dar las buenas tardes, Jan, y a darte la Buenas tardes. bienvenida a este espacio. Gracias, Marta. Empecemos como Dios Encantado manda. de estar aquí contigo. Gracias. Muy bien. Fenomenal. Bueno, a mí me encanta que seas una persona del mundo, ¿vale? De origen belga, vives en España hace ¿cuántos años? Pues justo lo estaba hablando esta mañana en un webinar que tenía y me di cuenta de que justo estoy en el umbral de vivir más tiempo ya en España que en Bélgica, ¿no? Yo llegué ahora estoy 25, 27 años aquí en España y yo llegué con 27 años a España, más o menos, ¿no? Para liderar el proyecto de Kinépolis, ¿no? Pero sí, estoy en el umbral ya bueno, partido en dos, ¿no? Partido en dos, ¿no? Interesante, interesante. A lo mejor ahora te crea algún tipo de reflexión vital de dónde quieres estar en esta siguiente etapa, ¿no? Bueno, yo lo tengo claro, que
Bélgica tengo la familia, las raíces, tengo algunos amigos que me quedan, pero claro, tengo más vida aquí que allí, ¿no? Y sin afán de querer perder nada de ello, sí es verdad de que me siento muy bien aquí. He hecho raíces aquí también, familia, hijos. Y también cuando vuelvo a Bélgica ahora es también como son tantos años y vuelves a tu pueblo, por ejemplo, donde naciste, donde hiciste esa infancia, al final te das cuenta de que muchas de las cosas donde tú has hecho recuerdos ya no existen, ¿no? Donde el campo de baloncesto donde tú jugabas, hay unos pisos ahora que dices, "Ay". Por tanto, bueno, las memorias de las personas siguen allí, ¿no? Los recuerdos de las personas. Pero es verdad que estoy muy bien aquí y el tiempo empieza a acompañarnos nuevamente, ¿no? Porque parecía Bélgica este mes pasado. Sí. Desde luego está, en fin, la cosa revuelta. Bueno, ha vuelto el buen tiempo, afortunadamente. Oye, no, me gusta empezar pues, tirando del hilo de la conversación porque es verdad que has hecho muchísimas cosas desde el punto de vista profesional. Has trabajado en una empresa como Kinépolis, un gran modelo de negocio. Hiciste desembarco por todo lo alto, por decirlo así, en nuestra tierra. Y luego, bueno, toda esa larga lista de Ujú, certificaciones y otras formaciones ujú, enriqueciendo sin duda tu formación, pero me apetecía empezar esa conversación porque yo creo que hay un plus de enriquecimiento personal el hecho de moverte entre varias culturas, dos culturas, eres políglota, a mí me encanta, me encantan los viajes, me encantan distintas culturas, creo que abren la mente. Sé, me consta que eres una persona muy creativa. Dime qué parte del Jan actual, ujú, todavía queda mucho por hacer, pero del Jan actual, que ya tienes, ¿sabes? Bueno, pues muchas cosas acumuladas, mucha sabiduría acumulada, Jan. Viene precisamente de esa experiencia vital tuya de tener que haber vivido en distintos ambientes culturales, porque aunque seamos europeos, hay una diferencia cultural importante entre los españoles ujú. y los belgas, entre el norte y el sur de Europa. Sí. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Nunca es no es un único factor. Em, pero yo creo que la creatividad, bueno, hay que volver un poco a la infancia casi, ¿no? De cómo ha sido educado, ¿no? Y mi padre ha sido empresario, mi madre era ama de casa, pero muy conectado con la obra social y también con lo artístico, ¿vale? Y yo creo que, bueno, me han educado muy libremente por ejemplo, aquí ahora con nuestros hijos casi lo veo imposible, pero cuando digo en mi casa, aquí digo, nunca he tenido hora en mi casa, nunca. Es como, qué raro, ¿no? Pero esta libertad de volver cuando quieres y volvía siempre, pero desde de libertad, ¿no? Y de poder crear y sentirte libre Luego entré un poco en el mundo multinacional. Como dijiste al principio, llegué a España con Kinépolis y me sentí como casi un emprendedor, porque no había nada hecho, ¿no? Y me mandaron, llegué en el coche lleno de cosas, eso es lo que traje de Bélgica, y ala, a montarlo, ¿no? Obviamente había equipo, pero sí, era como crear desde la nada, ¿no? Y era un periodo muy creativo, bueno, de la perfecta imperfección en el sentido de que cometí muchos errores, de ahí uno de mis libros que he escrito, pero sí, muy de la creación, de la energía, de dinamizar, de montar un proyecto. Me acuerdo el verano del 98, estar ahí en Ciudad de la Imagen haciendo entrevistas en un contenedor con un calor tremendo, diciendo a la gente, esto va a ser la leche, ¿no? Y Qué no bueno. había nada. Y abrimos luego en septiembre, no, en 17 de diciembre abrimos. Pero claro, era como, chicos, estáis locos, ¿no? Pero esta energía me gustó mucho. Luego fue diluyendo, que es un poco la raíz probablemente por lo que dejé el contexto multinacional y no por ser multinacional, pero también el proyecto estaba cambiando, ya estaba muy consolidado y me sentía casi ya al final un poco ejecutor en vez de
este emprendedor, para así decirlo. Y de ahí decidí salir y empezar con mi propio proyecto, donde me di cuenta que había perdido esta creatividad, ¿no? Justo después, oye, te das cuenta, oye, qué mal estabas, has perdido un poco es una fuente de energía finalmente, ¿no? Y al montar mi propio proyecto, que fue muy difícil, pero sí recobré creatividad y para mí es como la fuente de la vida, ¿no? Y ahora lo estoy viendo en las empresas con quien trabajo. De hecho, estoy escribiendo ahora, no un libro, porque necesito un descanso, pero sí un artículo que en inglés sería Creativity is Dead, ¿no? Es un poco lo que siento, que la creatividad está muerta en unas cuantas empresas, ¿no? Y hemos caído un poco en este ritmo frenético que estamos en el hacer, hacer, hacer y parece que ya no hay espacio para crear, para conectar con la ilusión, las ganas. Pero no solo son las empresas, es un poco la sociedad también, ¿no? Estamos como agotados, ¿no? O yo me encuentro con mucha gente agotado y a veces me incluye en ello, ¿no? Y de ahí hay que estar un poco vigilante, creo yo, porque si perdemos esto, nos convertimos en la versión humana de la IA, ¿no? Finalmente. Bueno, me encanta cómo lo has explicado porque me he sentido tan reconocida y hace mucho tiempo que no lo pensaba en estos términos. Y yo di ese paso también, como bien sabes, de la multinacional, me gustaba lo que hacía. Ujú. Pero fíjate, me ha recordado una reflexión que seguramente tuve cuando decidí cambiar de vida. Sí, Sí, yo también o sea, es que me encanta cómo lo has explicado, cómo es la fuerza vital, es la sí, fuente de la vida. Lo has dicho con estas palabras, me he sentido súper reconocida porque es verdad que el mundo multinacional, no te digo todas, pero en gran medida por la complejidad, la burocracia, los procesos, lo que quieras, por su propia exacto, configuración te lleva a una materia inerte que los que nos consideramos creativos llega un momento que te parece que realmente no estás haciendo nada más que marear de exacto, aquí para allá. exacto, exacto. Sí, sí. Y vemos un poco, bueno, muchos de mis clientes son multinacional y ves como una evolución, ¿no? A más grande, más tal. Parece que el único camino que hay para sobrevivir es hacerse más grande y justo el ser más grande no es necesariamente un sinónimo de puedes ser tú, ¿no? Puedes ser tú. Y luego escuchas la evolución, bueno, va a haber... Bueno, un poco los dos extremos. Va a haber las grandes multinacionales y luego un poco, bueno, los profesionales de turno que todavía pueden ofrecer servicios a estos multinacionales, pero desde fuera, ¿no? Y todos los demás están como absorbidos y toda la capa entre media y, bueno, casi yo te considero tu proyecto casi, por eso me mola. Casi excepcional, ¿no? Porque, jolín, si solo tienes que pasear por los barrios, todas las tiendas, todo esto se va cerrando y todo es absorbido por grandes conglomeraciones, ¿no? El otro día estaba trabajando con una empresa y está presente en 27 países y tiene 159 fábricas. Sí. Y luego dicen, porque trabajo mucho con líderes y hay, bueno, hay que motivar, hay que encontrar el entusiasmo, hay que tal, pero igual el sistema simplemente no lo permite porque están todos absorbidos, ¿no? Pero no tiro la toalla porque creo que justo el tema que estoy trabajando, el tema de transformación cultural, es justo volver a crear espacios donde uno puede opinar, ¿no? Donde dices, oye, yo quiero aportar y romper esta dinámica un poco de estamos aquí para ejecutar procesos, eficiencia y tal. Vale, eso es necesario, pero ¿qué más, no? Y ya hemos hecho las transformaciones digitales, ahora viene la IA, pero ¿qué pasa con las personas, no? ¿Qué pasa con las personas? Y yo creo que en el proyecto que estoy impulsando ahora de Fearless Culture, ahí tenemos un, bueno, una ventana, una posibilidad de generar nuevamente espacios donde uno puede decir, oye, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Ujú. Déjame que haga un recorrido en el tiempo para que lleguemos, porque quiero que me cuentes muy bien Sí, este proyecto, que me lo sí, contaste sí, un poco y me resulta fascinante, Fierce Culture, pero por seguir un poco el orden, digamos, de sí, acontecimientos sí, en el tiempo.
eh, vamos a decirlo de una manera casi novelesca, ¿vale? Te salvas a ti mismo, identificas que, ¿sabes? Antes de que sea demasiado tarde, como bien has dicho, o sea, cuando das el salto te encuentras que la creatividad se había oxidado un poco, Totalmente. haces ese proceso de regeneración. Sí, Háblame un poco de este proceso, porque yo creo que ese trayecto que tú has hecho y ese descubrimiento que te has hecho cuando tocaste lo que era realmente la creatividad, o sea, cómo es esa energía, cómo la has definido, estoy totalmente de acuerdo, y cómo es ese proceso de recuperación, todo ese aprendizaje personal, más sí. todas las metodologías que has estudiado y sobre las que te has certificado, etcétera, seguramente sean el germen y la razón de ser de lo que estás haciendo ahora, Jan. Sí, sí. Para mí, digamos, el proceso más importante es primero darte cuenta, ¿no? Dónde estás, ¿no? Porque yo siento que, y le pasa a mucha gente, que estamos como en automático, ¿no? Vamos yendo y hacemos y al final la mayoría de las personas lo que buscamos es seguridad y tienes un salario fijo y eso te hace cómodo. Mm. Cómodo, La pero el trampa, precio, ¿eh? es la trampa. Es la trampa y te haces cómodo, pero también pagas un precio. Y para mí me di cuenta cuando empecé a quejarme mucho a mi mujer, ¿no? Que vienes a casa y lo típico, hablas del trabajo y tal, y siempre me pillaba a mí mismo y mi mujer jugaba un poco de espejo también de estar en la queja, ¿no? Y ahí empieza un poco el clic, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué me pasa y tal? Y obviamente no es de un día para otro, oye, lo tiro todo porque ya tenía dos hijos en su momento y claro, quiero ser responsable, por tanto es, oye, tampoco puedes tirar todo por la borda de un día para otro, ¿no? Por tanto, empecé un proceso de búsqueda finalmente y de cómo salgo de aquí en el fondo. Mm. Eh, y empezó todo por acoger la dirección de recursos humanos. En mi última fase en Kinépolis hice lo de dirección de recursos humanos, donde no me interesaba nada la parte administrativa, me interesaba la parte más de personas, de creación, tal. Me topé con el coaching, me topé también con una directora en Bélgica de talento, Martín se llamaba, que también me ayudó mucho de, bueno, encontrar un terreno donde podía aprender todavía. Y eso era lo que más, en el fondo, para responder a tu pregunta, el hilo conductor para mí en todo esto es el aprendizaje, ¿no? Ujú. Y ahí sí, Perdón, y las personas que te y interesan las mucho. personas, obviamente, ¿no? Me lo has dicho al principio y es muy Sí, sí, importante. sí. Y todo, y ahí te das cuenta, empiezas a maquinar y tal, como salgo de ahí, y doy el salto finalmente. Y al principio, como he dicho, muy, muy difícil, pero recobrando la energía mediante el aprendizaje. Por eso lo traigo, porque como has dicho, tienes muchas certificaciones y tal. em, y finalmente era buscar herramientas que me pueden servir para tal, pero en el fondo era también descubrirme un poco a mí mismo, ¿no? Ahora a toro pasado dicen, oye, buscas herramientas para poder ofrecer a empresas, pero en el fondo cada herramienta fue un descubrimiento de ti mismo, ¿no? Que es muy bonito. Y de hecho, el formarte como coach y tal es precioso. Es un regalo para uno. Obviamente lo estoy utilizando y ayudo a personas en empresa con esta herramienta, pero ha sido un bonito, un proceso muy bonito de introspección también, ¿no? Y eso con todas mis certificaciones y todo lo que he aprendido. Y para mí es el aprendizaje. Y finalmente, aprendizaje tiene que ver con curiosidad y tiene que y conectar nuevamente con la creatividad, ¿no? Porque eh, eh, algunas personas se sorprenden de cómo lo has montado finalmente tu empresa, has tenido que vender y tal, pero luego digo, en el fondo siempre me han comprado. Siempre me han comprado o yo qué sé, han llegado las cosas y donde más he disfrutado es conectar con las personas, como tú decías, y con la creación de metodología, cómo vamos a montarlo, cómo diseñas un workshop, y el proceso de los libros también es un proceso creativo finalmente, ¿no? Y ahora simplemente hablando contigo me estoy dando cuenta, ¿no? Jolín, sí, el hilo conductor es este aprendizaje,
el conectar con... Sí, para mí el día que, y eso es lo que veo en las empresas, lo que veía en mí, que ya no aprendía. Y era como, venga, somos buenos, vamos repitiendo y pum, 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 y ya foco en eficiencia, en repetir, ¿no? Pero poco de aprender. Y al final, yo creo que volviendo a Maslow, ¿no? Necesidades básicas, seguridad, autorrealización. La autorrealización viene de qué? De sentir de que estás evolucionando todos los días, ¿no? Y es un motivador intrínseco brutal, creo. Eh, por lo menos para mí lo es, ¿no? Ah, y Déjame bueno, que sí, déjame que te haga un poco de sí, espejo, sí, escuchándote es más fácil, como yo también sé hacer de sí, coach, sí, 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 pero sin duda eres, o sea, la mecha, ¿vale? Es el inconformismo, tú eres un sí, inconformista, un sí, buscador, el que busca yo creo que encuentra. sí, Y luego, bueno, todo lo que me cuentas destila honestidad, o sea, tú has sido fiel a ti mismo, porque hay gente, bueno, se van perdiendo por el camino porque van, como se dice vulgarmente, ah, vendiendo su alma al diablo, pero sí, dejan de ser ellos y por eso la sí, gente es desconectada, acaba triste y cosas peores, pero tú ese sí, inconformismo te ha llevado a ser fiel a ti mismo, requiere valentía, por eso sí, describes situaciones pasadas como difíciles, hay que dar saltos sí, al vacío, ¿no? Muchas veces. sí. Pero es así, te estoy haciendo un diagnóstico de un Jan, retrato robot aquí improvisado. No, pero está muy bien, me gusta porque sí, al final es valentía, aprendizaje, y no quita que es un camino, no es fácil, ¿no? Lo fácil probablemente es quedarte donde estás. Eso es lo fácil. Es más cómodo porque desde que tengo mi propio proyecto, siempre el tema dinero es como un constante, ¿no? Es como el proyecto va, sí, siempre llegamos, pero es como, jolín, no es abundancia como quien dice. Pero bueno, para mí, si este es el precio que tengo que pagar, pues lo pago, aunque tampoco me rindo porque creo que puedo dar todavía un paso más en mi camino, ¿no? Pero sí, valentía, inconformismo, eh, y no lo hemos hablado, pero también tiene que ver para mí con, bueno, sí lo hemos notado, energía vital, pero energía como tal, ¿no? De cómo te levantas y aunque, por ejemplo, en COVID he sufrido muchísimo, pero darte cuenta de que estás en una situación imposible casi, para nosotros era imposible, saber empezar, aunque estás por la curva del cambio de la negación, el enfado, todo esto, Sí. luego al final rápidamente dices, oye, o sales de aquí o esto no funciona, ¿no? Y de ahí empezar a maquinar y tal, probar una cosa, otra cosa, otra cosa. Y es un poco, si te cuento todos los proyectos, aparte de mi propio proyecto que he intentado montar en el mientras, que son 4 o 5 proyectos, algunos mejor que otros, pero todos tienen en común el hilo conductor que mencionas, ¿no? Es el inconformismo de me puedo tumbar en el sofá y dedicarme a la contemplación. Sí, pero A bueno, veces es una tentación, ¿eh? Yo como me reconozco tanto en tu hombre, discurso, y, es y una a veces tentación. y lo Los necesitamos. días más negros es como Sí, sí, es como me tienta esta vida de Exacto. Pero bueno, también sería aceptar de que no hay nada que hacer, ¿no? Y va un poco, yo- volviendo a un poco lo que como, como presentas protagonistas, si quieres cambiar el mundo, pues nace desde el inconformismo y si no, apague y vámonos, ¿no? Y bueno, y no hay nada malo en ello, ¿eh? Igual le encuentras hasta la la felicidad. Pero para mí no lo es, para mí no lo es y seguir creando me parece muy importante, sí. Hay otra cosa que conozco de ti que me interesa mucho, la quiero traer a la conversación, porque yo creo que en este mundo complejo, y es la esencia también de la comunidad de protagonistas, lo voy a llamar para ser rápida y no enredarme en conceptos inútiles, inteligencia colaborativa, ¿vale? Totalmente. Tú que decías, yo me ha gustado crear procesos, metodologías, pero crear ese espacio creativo, ¿vale? Donde Sí, hay un efecto multiplicador de varias energías, porque me gusta esta, como lo has expresado,
varias energías combinadas, surgen cosas absolutamente Sí, maravillosas y únicas que de modo individual, pues no mm, llegaríamos tan lejos, ¿no? Explícame un poco correcto. aquí tu visión y Sí, tu trabajo, porque tú has hecho mucho en este sentido. sí, sí, de hecho, la esencia de mi libro Co-Creation Space, que editaste tú, en el fondo tiene que ver con espacios de aprendizaje colectivo, de acceder a este conocimiento colectivo para crear algo juntos nuevo o diferente, ¿no? Para mí es básico, es necesario en todas las dimensiones de la sociedad. Quiero decir, estamos llevando el individualismo a tal extremo de que al final nos tienen adormecidos, tenemos nuestro Netflix y puedes pagar tu ración de comida. De hecho, hoy me he cabreado mucho con el supermercado más grande de España, que publicaba un, un artículo sobre en el 2050 ya no necesitaremos cocinas. Las Oh, casas no tendremos cocinas porque como nuestro estilo de vida ha cambiado tanto, nadie tiene tiempo de nada. Por tanto, él dice, bueno, vamos a vender comida procesada, ¿no? Como pum. sí, sí. Y me Una parece, pastilla de insectos para ya exacto, y sobrevivir, me ¿no? parece una idea como completamente contraria a lo que creo que necesitamos, ¿no? Y me cabreó bastante, pero para volver un poco a lo que tú dices de estos espacios de co-crear, para mí necesitamos volver a sensación de tribu, ¿no? La esencia de la democracia era en Grecia estar alrededor debajo de un árbol y compartir, reflexionar juntos para ser mejor. Y ahora nos están empujando al individualismo en las empresas, aunque hablan, la boca está lleno de colaboración y transversalidad, Mm, en el fondo los sistemas están enfocados para controlarte al 100%, ¿no? Pero vuelvo un poco a lo que tú decías, los básicos de una comunidad como protagonistas, ujú, porque he participado unos cuantos, ahora formo parte de otra también. Yo creo que la clave es, oye, diversidad, opiniones y tal, pero para mí, y eso es, tampoco lo veo como tú el responsable, pero sí me parece un arte y no muchos proyectos de comunidades también fracasan de cómo canalizas esta energía, ¿no? Porque voluntades hay y muchas, creo, ¿no? Solo tienes que ver la gente, la energía en protagonistas, tal, pa, 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 guay. Pero si de forma estructural lo puedes canalizar mediante proyectos o cosas de súmate, si no, hay una tendencia que yo, se sí, diluye. hay una tendencia que yo he visto ya en unas cuantas, que ha sido bonito, pero no se ha cristalizado en algo y sobre todo no es sostenible, ¿no? No es sostenible. Todo el mundo quiere aportar, pero somos personas y queremos ver resultados, ¿no? Por tanto, es como, ¿cómo canalizas esto para que se traduce, se materializa en algo que dice la gente, oye, venga, otro proyecto, ¿no? Y eso es un arte y me parece un reto también, porque yo he formado parte de varias comunidades y lo he visto pasar en unas cuantas ocasiones y no es que la gente es egoísta o simplemente quieren venir a chupar de la comunidad, pero a veces una falta también de, bueno, y no quiero decir jerarquía, es Liderazgo, estructura. y liderazgo. Liderazgo y estructura, ¿no? Estructura suficiente flexible para que la gente pueda sumarse y tal, pero la ausencia de estructura hace que diluya la energía, en mi opinión. ¿Mm? No, me gusta el tema de la energía del que no se suele hablar. Yo creo en la energía. Yo hablo de estados anímicos y otras cosas Sí, relacionadas con la energía. Y efectivamente, pero bueno, a mí me encantan los retos. Veremos sí, sí, de lo sí. que somos Y capaces. encantado Me ilusionan y me motivan. sí, sí, y encantado de construir contigo, faltaría más, ¿no? Pero sí es un reto, porque cada uno está... Sí, yo falta cristalizar en proyectos, en ideas, o es como, por ejemplo, creo que uno de tus proyectos ha sido escribir un libro juntos, ¿sí? Sí, sí. Pues eso es claramente, tenemos un objetivo y
que necesitas cada uno un capítulo y tal. Pero eso es, con perdón, y no es, yo no quiero desmerecer la idea, pero es relativamente fácil. Bueno, Aunque es difícil, pero sí, es relativamente fácil porque tienes un foco claro, claro. la idea es clara y la gente entiende lo que se espera de ellos. ¿Vale? Es bastante, por tanto, me parece una idea fantástica. Claro. Ahora, ¿cuál es la siguiente versión, no? Es un poco eso. Os va a llegar mañana el siguiente. ¡Ay! Me lo Ok. están pasando a limpio para que mandarlo así espectacular, Ah, pero muy no te bien. preocupes que no nos vamos a aburrir nada. Oye, me ha Vale. gustado y comparto contigo esa idea de volver a la tribu, ¿sabes? El foro Sí, griego, o sea, me ha gustado esta imagen, ¿no? Porque efectivamente nos están vendiendo esa visión de a donde nos quieren llevar algunos, porque les sí, interesa, cada uno tiene sí, sus sí, intereses. correcto. También nos intentaron colocar el metaverso, por ejemplo. Exacto. Otra locura, Yo te otra cuento, locura. siendo editor ahora, que yo hice en Estados Unidos en MBA, acabé en el año 91, hice, digamos, el trabajo del MBA de la industria de la industria del newspapers en Ok. Estados Unidos, y Ujú. ahí ya aseguraba que el papel no iba a durar 5 o 10 años. Y esto hace ya 30. Y aquí estamos. Te quiero decir que yo creo en que realmente haremos lo que queramos hacer. Ahora, hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer, porque algunos lo tienen muy claro y van a pasar con sus agendas, bueno, legítimas, cada uno se defiende de sus intereses, por encima nuestros, si no defendemos. Y este sin duda es uno de los espíritus que a mí me motivan de hacer un grupo de gente con un pensamiento crítico y un pensamiento suficientemente maduro para Ujú. crear protagonistas, te lo digo de verdad, porque creo que Exacto. de eso se trata, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. Defender el mundo que queremos hacer, ¿no? Entre todos, aunque sea, ¿sabes? Con, bueno, en Bueno, espacio. o crear nuevas versiones, ¿no? Nuevas versiones y que se sume la gente que quiere. Pero sí, yo sinceramente creo que pasa por, em, y hablando y cojo otra vez el símil del supermercado, yo creo que tiene que volver el súper del barrio. ¿Sí? Aquí Claro, están claro, desapareciendo todos, ¿no? Tengo sin un duda, carnicero aquí sin que duda. tiene un momento, bueno, un problema físico y tal, y no puede volver a abrir, ¿no? Y casi dices, oye, tu única alternativa es irte a el súper y dices, pero no quiero comprar ahí. No me conocen, no controlo la calidad y tal. Y falta bueno, sensación, tribu, pueblo, y no es paletismo, no hablo de paletismo, es volver a esencia de qué nos ha hecho crecer como humanidad, es trabajar en tribu y colaborar y conocernos y poder aportar. Y ahora nos han vendido, efectivamente, ¿no? Urbanizaciones enteras donde nadie se conoce. Es como muy triste, ¿no? Claro. Pero bueno, como ya estamos acumulando la Mm, experiencia de lo que es alta productividad, pues esto que estamos haciendo ahora, ¿no? El hacer todo, vale, que se puede hacer todo muy cómodo y muy fácil a través de la tecnología, pero ya estamos empezando a padecer los efectos secundarios y por sí, lo tanto ya estamos empezando, ya se vuelve a volver a la oficina, ya queremos reuniones presenciales. Es un equilibrio entre todos los mundos, hay como sí. distintos estratos, ¿no? Entonces habrá que Sí, exacto. Por los eso, que hemos erosionado pensando que la panacea estaba en un mundo, pues habrá que recuperar lo que hemos ido perdiendo, o sea, porque ahora exacto. reconocemos el valor que tenía, ¿no? Esto es un poco la reflexión, ¿no? Habrá que recuperarlo en otra versión, en una versión Exacto. 3.0, ¿no? No se trata de volver Exacto. solo al modo vintage, que también, y por eso tienen tanto éxito, pues los discos de vinil lo han vuelto, ¿sabes? Totalmente. Bueno, yo escuché una tendencia y no sé si es real o no, pero lo escuché o lo leí, no me acuerdo el otro día, de que algunas nuevas generaciones, los más jóvenes, que hay una parte que ya está optando para volver al teléfono básico. No al smartphone, ¿no? Como diciendo, oye, yo necesito poder hablar con alguien y ya, y Y que el me dejen resto, en paz, que no me eh, tenga un bicho controlándome todo el día. exacto, ¿no? Y sobre todo distraerte, ¿no? Bueno, los Facebooks de turno y todo esto, ¿no? Que dices, oye, pero realmente ahora hemos aprendido, hemos visto que es muy bonito, que nos ha traído cosas interesantes, pero también nos ha traído cosas que creo que no son útiles, ¿no? Sinceramente. Bueno, entonces, fíjate que yo ya voy deslizándome, no Mm, solamente el tiempo se desliza, sino que en la conversación veo toda la coherencia entrar
a tu proyecto estrella actual, que lo has anunciado, pero, o sea, Ujú. cuando hemos hablado de entornos creativos, cuando hemos hablado de salir de la zona del confort, todo ese bagaje que has tenido tú que pasar de modo personal, para cultivarlo, para comprenderlo bien y sobre todo para que tengas tú la motivación personal y profesional de hacerlo con otros. Y ahora sí que me apetece que me cuentes, vamos, antes también, pero me apetecía un poco este recorrido en el tiempo Sí, conjunto, sí. que me hables de este proyecto tuyo que me parece fascinante, incluso el título me parece súper atractivo, el proyecto Mm, Fearless Cultures, ¿no? Y sí, organizaciones sin miedo. Cuéntame. sí. Em, bueno, para empezar, he optado por no querer o no insistir en traducirlo demasiado. Sí, Porque, como tú has dicho, fearless llama la atención, sí, ¿no? sí, Y el hecho de que la gente empieza a fearless, pero ¿qué es esto? Ya sí, fantástico, ¿no? sí. Porque llama la atención y quiere abrir un diálogo. Finalmente es lo que quiero hacer. Y además tampoco cubre completamente, no es cultura sin miedo, porque sería la ausencia de miedo Mm, sería una locura. sí, Porque si no tengo miedo, me tiro del precipicio. Por tanto, no es eso fearless. Fearless significa realmente es mirar tus miedos a los ojos, ujú, reconocerlos, ujú, aceptarlos y desde ahí que te acompañen en tu camino, que no te impiden avanzar, ujú, pero que tampoco nos convertimos en unos locos descerebrados, porque no es eso lo que quiere decir fearless, ¿no? Y bueno, es un proyecto bonito en el sentido de que, antes te decía, eh, es otra comunidad para mí, sinceramente. Hablando, y es algo muy reciente, ¿no? El concepto de Fearless Culture existe ya hace muchos años, ujú, pero juntos bueno, ellos han tomado la iniciativa un poco basado en conocer a profesionales como yo y otros muchos compañeros worldwide, se han dado cuenta de, oye, ¿cómo? Porque el propósito es cómo hacemos de que esto realmente esté vivo en las organizaciones. Eso es mm. el propósito hablando de legado, ¿no? Claro, Y que lo no sea puedes hacer, solo un concepto bonito que puede estar en un libro, exacto, sino que ¿no? Que no realmente, sea, exacto, se viva con él, ¿no? Y exacto, no se sea introduzca. una reflexión espiritual, que es muy bonito, pero lo quieran llevar a la práctica y hay Sí, dos caminos, ¿no? sí. Uno es el modelo consultoría tradicional, ¿vale? Ujú, Donde en cada país vas a montar como una delegación y luego tienes el partner, tal, tal, tal. Modelo modelo McKinsey, modelo los grandes, ¿no? Em, pero ellos han optado por decir, no, no queremos este modelo porque, y lo comparto al 100%, en cultura, hablando de cultura organizacional, no hay solución única, ni hay un proceso uno, 2, 3 que les puedes enchufar para que funcione. De hecho, y no puedo decir el nombre, pero el otro día estaba en una empresa muy grande española diciendo, ya hemos visto a los consultores de turno grandes que vienen todos con sus soluciones, que son magníficos, pero nos hemos dado cuenta de que no es lo que necesitamos porque no nos entienden, no entienden dónde nosotros estamos y qué necesitamos. Por ujú. tanto, están buscando alternativas y ahí entramos nosotros, ¿no? Como diciendo, un approach mucho más, y ahora lo lleva al extremo que no es artesanal, ¿no? Artesanal en el Sí, sentido de que lo construyo a tu medida. Y cultura, en inglés dicen culture is a bit messy, lo podríamos traducir como un poco caótico, y es verdad. mm, Cultura organizacional es un poco caótico. No puedes decir perfectamente uno, dos, tres, ¿no? Porque estamos hablando de personas. Y por tanto, el modelo que han optado para expandir su filosofía, su metodología, es mediante asociaciones, pero de ninguna manera queremos convertirnos en un McKinsey, queremos convertirnos en la alternativa de McKinsey. ¿Sí? Pero sí dar una cobertura internacional
y ahora mismo estamos presentes ya en 6, 7 países y vamos ampliando. Y bueno, lo que me gusta también, primero, la filosofía de cómo quieren trabajarlo. Dos, de que la metodología es, como diría yo, es como el Lego casi, ¿no? Tú vas definiendo un poco dónde estás, dónde quieres estar y luego vas cogiendo las piececitas que tú crees que necesitas hoy. Ujú, Mañana igual necesitas otras piececitas que también tenemos, pero de ninguna manera pretendemos, que es el error de base, de que yo vengo con una solución, te la enchufo y en 3 meses estás cantando de alegría. Eso sería ingenuo, mm, ¿correcto? Permite a las empresas tener como una foto inicial, donde estoy, y decidir dónde quiero ir, pero el dónde quiero ir lo puedes ir faseando. ¿Vale? Puedes ir a poquitos, porque lo que olvida también las personas o muchas empresas es que mientras el negocio tiene que seguir y no puedes de repente decir, les hemos lavado a todos el cerebro. Es que, aunque nos gustaría, pero no puede ser, ¿no? Por tanto, permite empezar pequeño, dependiendo de la temática que quieres trabajar, que puede ser, oye, queremos empezar por propósito, o queremos empezar por valores, queremos empezar por nuestra cultura de feedback, queremos empezar por nuestra cultura de reuniones, depende. O puedes decir, oye, en toda la organización, o dices, oye, empiezo con una parte de la organización donde hago como un piloto, trabajando el modelo completo para decir, oye, ¿ves? Funciona. Para que incluso de tal manera que los demás dicen, también queremos esto, también queremos esto. Y vas copiando sí, implementando en el resto de la organización poco a poco. Teniendo en cuenta también, y eso es otro error para mí en las organizaciones, es pretender que todo es copy-paste. Y no es así. Bueno, en una empresa pequeña, un proyecto pequeño como el tuyo, probablemente es bastante uniforme, aunque también compuesto por diferentes elementos, pero si nos vamos a proyectos de 6.000 personas, ujú, es perfectamente imaginable que hay subculturas. Y lo que yo digo, lo que nosotros pretendemos es, oye, creamos un paraguas, un lenguaje común con el modelo, pero luego también hay que respetar y crear culturas sin, bueno, yo lo llamo genocidio cultural, ¿no? Dicen, oye, tú claro, ya no eres así, a partir de mañana eres así. Eh, eh, duele, ¿no? Duele. Por tanto, yo creo que es más trabajar. Eso sí, necesitamos el mm, compromiso de la dirección que dicen, oye, queremos ir por ahí, pero luego el trabajo es hacerlo participativo para que al final la gente lo va cogiendo y se lo hacen suyo, ¿no? Como diciendo, oye, esto es mío. Y es un poco la diferencia entre el cumplir y el comprometerse, ¿no? Si tú impones, vas a tener un cumplimiento, hago lo justo, y si involucras, comprometes. Es un poco la filosofía que aplicamos ahí. Y bueno, puedo expandir muchísimo, pero tampoco quiero aburrir demasiado. Pero sí estoy apasionado porque en el fondo conecta mucho con mi propósito, hacer crecer a las personas. Es un poco una prolongación de lo que yo he estado haciendo este 12 años, pero lo hace de forma más clara, más estructurado. Y lo que me mola es realmente lo hacemos a nivel internacional, que ahí vuelvo un poco a la esencia que hablamos al principio, identidad, has dicho poliglota, tal, en el fondo poder participar en un proyecto donde participa gente de Australia o de Latinoamérica o de Italia o de Inglaterra, esto mola mucho porque te enriquece, te plantea las cosas, te replanteas cosas, diciendo, en España las cosas son así. Luego decimos, jo, aquí Spain is different, y obviamente tenemos nuestras cosas, pero antes has hablado, por ejemplo, del teletrabajo, que la gente vuelve. El mm, otro día estaba con una compañera de Suecia y hay como un poco revolución también ahí, que dicen, oye, las empresas están diciendo, vuelve, vuelve.
Y obviamente, probablemente la solución está en medio, ¿no? No es que os queremos en casa 100%, pero tampoco en la empresa 100%. Y a veces para compensar lo que nos hemos habituado, tenemos que volver al otro lado, ¿no? Es un poco con las nuevas generaciones que dicen, jo, no se comprometen, no, simplemente tienen claro sus prioridades y la conciliación y su calidad de vida es número uno. Y acéptalo. Y desde allí, igual me voy al otro extremo un poquito diciendo, uff, estos jóvenes y tal, pero no es que son malos, simplemente nos quieren enseñar una cosa y probablemente volveremos a encontrarnos en algún momento, ¿no? Y así lo veo yo. Por tanto, sí, no somos tan extraños en España. Tenemos nuestros toquecitos, obviamente, nuestra floritura y nuestros acentos, nuestra ñ, ¿no? Pero tenemos mucha cosa en común, ¿no? Y obviamente la dimensión cultural real, ¿no? De internacional juega un rol, pero a veces le quiero quitar también un poco eh, el peso en el sentido porque con eso podemos justificar todo, ¿no? Por ejemplo, cultura de feedback. Ah, los holandeses son muy directos. Vale. De origen bastantes vienen animaditos, como quien digo, pero, pero pretender que todos los holandeses son iguales, que tampoco, ¿correcto? Y para mí es mucho más interesante la capa individual, el individuo, y luego cómo construimos juntos un proyecto que para esto primero necesito entenderte por dónde te mueves y tal, y entiendo que vienes de otra cultura, pero no es, para mí es demasiado fácil, que hay muchas teorías sobre cultura y, por ejemplo, los japoneses, los orientales y tal. Sí, y todo eso es verdad y es válido, pero no es una excusa para no trabajar a nivel individual, creo, y el equipo, que creo que es básico. Y este modelo para volver a Fearless Culture abre conversaciones, involucra a la gente y decidimos juntos. Igual el qué no, porque eso lo decidimos, es como la estrategia de una empresa. Se decide en el top. Cultura también necesitamos para esta estrategia esta cultura, pero luego en el cómo se materializa, ahí hacemos procesos participativos, si no, no funciona. ¿Mm? Y esto es en 5 minutos, un poco Fearless Culture. A ver, es un proyecto precioso y la verdad es que me encanta cómo lo cuentas con esa pasión. Y luego todo lo que hemos venido desgranando a lo largo de la conversación, claramente son como piezas de ese puzzle, esa energía, ese conocimiento de las personas, ese propósito del que hablabas, esa visión estratégica que tú tienes. Como bien decías, las cosas se pueden transformar, pero hay que transformarlas desde arriba. Porque es un, si no mueren en el intento, mueren de inhibición, aunque luego responda a Correcto. cada uno de los individuos, pero tiene que haber unos parámetros, ¿no? Unas líneas Exacto, generales, ¿no? Que van sí, siempre desde arriba en las organizaciones. sí. A mí me convences mucho y además me Mm. convence, me gusta mucho como tu discurso de la cultura, hablando como español, siendo nacido en Bélgica y todavía te queda un poquito de acento, aunque tu español es magnífico sin duda, pero o sea, me da credibilidad, una extra credibilidad porque veo que la cultura es algo realmente que se vive. O sea, Sí, no es un sello de calidad que te ponen, es algo que tú no, tienes que vivir por convencimiento, ¿no? Entonces, sí. exacto. Y añado una dimensión también que a veces es, efectivamente, la cultura se vive, pero para mí hay otro componente, es y conscientemente podemos decidir diseñarlo, adaptarlo, hacerlo evolucionar, que creo que es muy importante porque algunas empresas dicen, oye, estrategia tal, y nuestra cultura hemos hecho ya propósito de valores y ya. No, esto tiene que evolucionar porque el contexto evoluciona, tu estrategia también cambia, por tanto, tu cultura es como un ser vivo, es un ser vivo. Sí. Y muchas empresas dicen, bueno, eso es un poco, bueno, ¿cómo hacemos las cosas aquí? Bueno, sí, pero lo discuto en el sentido de que, porque es como demasiado fácil. Mm. Y al tener esta metodología, puedes hacer un ejercicio consciente de eh, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Y obviamente, para volver un poco a lo que tú dices, esto nace desde arriba,
y uno es una expresión claramente de lo que queremos, pero luego también añado a la historia la consistencia, ¿no? Porque no me vale que, bueno, no me acaba de gustar, ya lo dejamos morir. No, no. Cuando entras con el tema de personas, o sigues desde la perfecta imperfección, en el sentido de que cultura es Messi, Perdón, bendita imperfección. exacto, bendita No imperfección. seríamos ya la IA directos. Exacto. Y coger esto para seguir evolucionando. Pero claro, esto pasa todo por una cosa básica. Valentía, como tú has dicho antes, lo hemos hablado un poco, valentía, y conecta mucho conmigo. Y valentía y sobre todo conversaciones valientes. Y por ahí pasa todo. Y claro, pero no es fácil, ¿sabes? Sentarte con gente y toparte. Esta mañana me decía un director de recursos humanos, jo, en nuestro proceso de transformación y tal, ¿cómo gestionas la frustración, las resistencias? Digo, bendita las resistencias, Claro, porque te está mostrando de que hay algo, hay energía todavía. Lo peor que te exacto. puede pasar es que tu mujer ya no te habla. Sí, sí, ¿No? Por sí, sí, tanto, utiliza esta energía, pero claro, no es simplemente el orden y mando, no, 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 es claridad en el qué y ahora trabajamos el cómo y ahí entra el liderazgo. Por eso siempre trabajo un poco los dos componentes, ¿no? El, el pensamiento, metodología cultural y con todos sus componentes, pero si esto tiene que ir acompañado del middle manager, ¿no? Porque arriba del todo lo tenemos clarísimo, vale, pero es el que está ahí en medio que tiene que hacer la traducción de todo esto, la claro, transmisión, y no siempre están preparados para tener conversaciones valientes. sí. Y Ah, bueno, ahí tienes operamos, ahí operamos. hay para entretenerse, hay chicha ahí, o sea, hace No, falta, pues eso, hace falta ya una trayectoria como la tuya para, bueno, pues para dar soluciones y reflexiones solventes. Como hacen los buenos libros como es el que has escrito, es que fíjate, hemos llegado al momento de la sección de recomendaciones de lecturas a cargo de Rocío y la tenemos aquí y nos muy vienes bien, ahora mismo al pelo, como quien dice Rocío, para, ¿sabes?, rematar aquí las reflexiones de Jan. muy bien. Pues sí, porque además es que es algo que ha estado sobrevolando además toda la conversación, que ha sido realmente interesante. Y además lo hemos nombrado varias veces, el libro que hizo Jan, que hizo Editorial Colima, que se titula Co-Creation Space, que refleja una metodología de trabajo bastante innovadora, que además viene en el título, ya hace spoiler el propio título, y es Co-Creation Space, que se compone de 4 términos: co de unir, crea de crear, action de actuar y space de espacio, es decir, ser capaces de implantar unidos respuestas a retos comunes y poner en marcha esos cambios deseados. Por eso este libro, Co-Creation Space, es una guía que permite acceder al conocimiento colectivo de grupos para ganar resultados que probablemente de forma individual no se llevarían a cabo. Jan ha puesto en marcha este método de trabajo, este Co-Creation Space, que consigue que las personas crezcan tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Como os decía antes, este libro, este Co-Creation Space, nos trae una metodología de trabajo innovadora para crear espacios que sirven para detenerse, reflexionar y volver a la acción con fuerza para así buscar respuestas a los retos realmente importantes que se nos presentan y volver a conectar, co-crear y compartir. Y la Wow. segunda recomendación de hoy se titula SOS, Socorro, me han hecho jefe, que también está escrito por Jan Bosch. Este libro parte de una pregunta y es cómo poner en práctica el liderazgo. Ya nos cuenta en este libro que hay cosas que nos enseñan en el colegio. Liderar a otras personas es una de ellas. Entonces, como se han escrito muchos libros sobre qué es el liderazgo, pero muy pocos sobre cómo ponerlo en práctica. Así que en este libro Jan nos ofrece una caja de herramientas para ese manager de hoy que quiere sobrevivir al mundo buca en el que estamos inmersos. Un libro que acompaña durante esos primeros meses como jefe, que tiene una hoja de ruta para que sean los más productivos, nos muestra qué necesitan las personas para estar ilusionadas, comprometidas, cómo aplicar las técnicas necesarias para conseguir un equipo cohesionado y alineado hacia ese objetivo común. Y por último, pero no menos importante, también enseña a tomar conciencia de la importancia de gestionarse a uno mismo, una base imprescindible a la hora de gestionar a otros, porque a la hora de gestionar personas, el líder se encuentra buscando el equilibrio constante entre las personas, el equipo y la organización.
Y bueno, estas son las recomendaciones que tenemos hoy. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Rocío. gracias. Tú ya sabes, Jan, que nosotros creemos que los libros tienen ese poder. Primero del que hace el esfuerzo de escribirlo, o sea, lo tiene que tener esto muy maduro para atreverse, siquiera. Algunos son muy osados, te digo, pero por eso Sí, estamos los editores para filtrar. Pero sí, para todo ese trabajo, esa maduración, esas reflexiones, ese, ¿sabes? Aprendizaje a través de otros libros, experiencias y demás, volcarlas con el fin, yo siempre he visto como un acto de generosidad, de compartirlo con otros. exacto, Esa es la exacto. razón fundamental y de Sí, eso nos tenemos que beneficiar, ¿no? correcto. Y el reto también para mí es, claro, es un método innovador como, y está claro, ¿no? Pero ¿cómo generas también las ganas en otros para intentarlo? Porque las soluciones antiguas ya los conocemos, sabemos unos cuantos ya no funcionan, pero ¿cómo me atrevo con algo nuevo, ¿no? Y eso sería para mí el éxito total, ¿no? De que la gente dice, oye, me atrevo a montar algo así o pongo las primeras piezas, ¿no? De ello, ¿no? Y si consiguió esto, ya éxito total. O sea que Pero fíjate, cuando yo digo que en la comunidad, por ejemplo, hablando de protagonistas, una de las misiones que autoimpuestas, ¿vale? Es inspirar, se inspira con el ejemplo. Entonces, que tú exacto, cuentes tu caso de cómo te atreviste, cómo lo estás haciendo, por dónde vas, yo cuente el mío, cada uno vaya contando humildemente lo que va haciendo por el camino, puede ayudar a otros a acabar de juntar alguna pieza de su puzzle personal en la que totalmente. esté trabajando en ese momento, ¿no? Además de otras, ¿sabes? Mm, totalmente. Otros canales de inspiración o influencia que podamos entre todos generar, ¿no? Pero creo que Ujú, es muy importante el ejemplo vivo. O sea, tú lo que estás haciendo es muy importante para otras personas que quieran, que mm, se encuentren, que se reflejen, se van a identificar, ¿sabes? Con ese inconformismo que me mm. trasladabas, etcétera, y con tu carisma y tu personalidad, seguro. Muy bien. Pues muchas gracias. Y esto aporta en este sentido, hemos cumplido por hoy. ¿Eh? Bueno, yo creo que hemos cumplido, hemos agotado una hora de conversación, que parece, se dice pronto, pero Wow. Sí, hemos sí. cubierto bastante, estábamos ahí los dos muy entretenidos y como habrá ocasión de seguir hablando, pues tampoco se trata Mm, de ser tan exhaustivos. cuando quieras. Simplemente yo creo que el objetivo era que te conocieran, Ujú, yo te conocí un poquito más, gracias, sí. y Gracias a ti. sigo siendo admiradora tuya y más Bueno. después de esta conversación. Y yo tuyo porque también hemos antes hablado un poco de mi valentía, pero la tuya merece ser mencionado también, ¿no? Es tremendo y por eso me mola estar hablando contigo porque eso lo tenemos en común, desde luego. ¿Ah? O sea, Bueno, mi valentía raya en lo suicida, pero eso es otra conversación. pero bueno, aquí estamos contándolo, ¿eh? Exacto, O sea, exacto. ni tan Si mal. estamos exacto, si seguimos aquí ya no es poco. Muy bien, muy bien. Bueno, querido Jan, pues gracias por estar ahí, por el A trabajo ti. que haces y seguiremos hablando de ti y de tus Fantástico. proyectos maravillosos. Muy bien. Pues todo no ha acabado. Pero bueno, gracias a todos los que nos seguís, a todos los que participáis en el equipo de protagonistas, Editorial Colima y en especial a Rocío Aguilar, que también nos dirige en todas las ocasiones. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. pronto, hasta muy Hasta pronto. luego. Chao. Chao. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.